Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María Francisca Buitano y les doy la bienvenida al bloque ciudadano semanal de Notivisión en canal Morrovisión. Más de una vez hemos analizado en este espacio el complejo escenario que vive Chile en materia de participación electoral. Hoy somos uno de los países con el más alto nivel de abstención del mundo. Se habla de una crisis de la representación política que tiene como señales la baja valoración que los ciudadanos hacen de la política. Y es que teniendo en cuenta que la democracia no ha tenido los resultados por todos esperados, pues no ha cumplido con mejorar el bienestar de la mayoría de los chilenos, no parece entonces tan difícil entender parte del problema. Durante el 2016, las elecciones municipales se desarrollaron con la participación de únicamente el 40% de los ciudadanos habilitados para votar. En cuanto a la elección del pasado 19 de noviembre, presidencial, parlamentaria y de Cores, recordemos, menos de la mitad de los chilenos sufragó. En efecto, de un total aproximado de 14.300.000 votantes, solo unos 6.600.000 ejerció el derecho a voto. Para países que no gozan de una democracia como nosotros, la participación cívica y libre es solo un sueño. La abstención probablemente les parezca incomprensible, egoísta. Para el 40% de los chilenos que sí se involucran, esta situación es preocupante a la par que bochornosa, máxime considerando nuestra dura historia política. El fatigamiento que experimenta el compromiso cívico en nuestro país está poniendo en juego uno de los elementos estructurales más importantes de la democracia representativa, la formación de la voluntad general. Si las personas dejan de presentarse a las urnas, si nuestros representantes no comienzan a dirigir sus esfuerzos hacia el bien común, pero de verdad, a fin de restaurar la confianza, y mientras no se instruya cívicamente a la ciudadanía para que ésta recupere su interés, el cuerpo del pueblo dejará de tener voz. La pregunta que nos cabe es, ¿qué quedará entonces? Cuando menos de la mitad de los ciudadanos hace el esfuerzo por concurrir a las urnas, no solo se pone en riesgo la definición de pueblo soberano, sino también la autoridad con que actúan nuestros representantes, lo que en derecho romano se denomina la autoritas. Y aquí quiero detenerme brevemente, y es que quizá para entender el valor de lo que hoy está en juego, sea útil analizar desde dónde nace el poder de las autoridades que hoy, preocupantemente, menos de la mitad de los chilenos estamos eligiendo. En este sentido, es preciso recordar que en la Roma clásica existían tres maneras distintas de visualizar el poder: el imperium, la potestas y la autoritas. El imperium representaba el poder absoluto, la potestas se refería al poder político y su elemento característico era la coacción como vía para imponer las decisiones. Y por último existía la autoritas, que era un poder moral basado en el prestigio que detentaban algunas personas frente a sus conciudadanos. Es en el equilibrio de estos dos últimos conceptos, la autoritas y la potestas, que descansaba el Estado romano. Siguiendo esta idea podemos decir que la autoritas hace referencia a un poder no vinculante, pero que es socialmente reconocido. La obligatoriedad de la autoritas, por lo tanto, estaba en la convicción de los ciudadanos de que estas decisiones eran sabias y justas. Por el contrario, la obligatoriedad de las decisiones bajo la potestas no depende de la bondad, corrección o justicia de ellas, radica en la ley y en la posibilidad que ésta da a los gobernantes de exigir su cumplimiento por la fuerza y castigar su incumplimiento. A causa de la alta abstención se van perdiendo los elementos del equilibrio de un sistema democrático y representativo. En efecto, hoy la base de la representatividad de nuestras autoridades no es su legitimidad democrática, sino únicamente la ley. Gozan, por tanto, de potestas, cumplen sus decisiones incluso por la fuerza, pero carecen totalmente de autoritas, pues sus decisiones no tienen el apoyo de un grueso electorado que los legitima. Los ciudadanos acatan y cumplen sus decisiones no porque los representen o sean buenas, sino porque son obligados legalmente.
Son las elecciones populares los espacios donde se cruzan y coinciden las tres variables de un sistema democrático: el pueblo, sus gobernantes y la legitimidad política. Debemos recordar que frente a naciones con historias políticas como la nuestra, no es difícil visualizar el carácter sublime que adquieren las elecciones. Este acto tan breve analizado espacialmente y tan trascendente analizado desde sus consecuencias para los ciudadanos y la conducción de una nación. Así de importantes son las elecciones y la participación electoral. La democracia, para existir, necesita que las personas tengan a lo menos el interés de ir a votar. En un país donde la participación electoral es dudosa, donde a la gran mayoría de la población no le interesa su derecho a voto, se puede afirmar que no existe un pueblo soberano. Consecuencialmente, no hay representantes legítimos y, por ende, deja de haber democracia. Antes de despedirme, permítanme reiterar la importancia que tiene nuestra participación este domingo 17 de diciembre en la segunda vuelta presidencial. Después de todo, es el bienestar de nuestro país el que está en juego. ¿No es acaso eso muy importante? Quiero también invitarlos a escuchar nuestro programa radial ciudadano Arica República Independiente. Para mayor información sobre el dial y horarios de transmisión, los invito también a visitar el fanpage de Facebook del programa. Sigue informándose en Notivisión. Nos vemos la próxima semana. Que tenga buenas noches.